Análisis biomecánico de la carrera. La biomecánica en el ejercicio físico, a través de la aplicación de los principios biomecánicos, evalúa el movimiento humano durante un deporte o ejercicio realizado. Analizamos cualitativa y cuantitativamente cómo abordar las fuerzas, la cinemática y la dinámica que interactúan en el ejercicio, las cuales ayudan a generar estrategias para la eficacia del movimiento y a la prevención de lesiones. Al comprender cómo el cuerpo responde a la carga y el estrés durante diversas formas de ejercicio, podemos optimizar técnicas, diseñar programas de entrenamiento más efectivos y promover la salud musculoesquelética. Este análisis proporcionará una visión integral de la mecánica de la carrera, donde identificaremos mediante las distintas fases de la carrera, articulaciones y musculatura principal utilizada, y sus variables cinemáticas, como aceleración, velocidad y desplazamiento total. En este caso nos basaremos en el modelo biomecánico de José Acero, el cual se enfoca en el análisis del movimiento a través de todas sus variables cinemáticas durante todas las fases del movimiento. Es decir, describir cada paso realizado por el deportista al ejecutar el movimiento. En base a esas fases se concentran en las específicas o más importantes y aplican a ellas los análisis cinemáticos para así conseguir un mejor resultado o mejor intratabilidad de la técnica. El primer paso es la cualificación del movimiento, en donde se determinan las fases del movimiento, lo que arroja a una matriz cualitativa y da un patrón resultante. En segundo paso es la cuantificación del movimiento, es más bien enfocada en todo lo que es medición, variable, es decir, aspectos cinemáticos, lo que arroja una matriz cuantitativa y es enfocada a la técnica del deportista. Identificación de la fase. Componentes: preparatoria, principal y conclusiva. En la carrera podemos identificar 5 fases principales: amortiguación, apoyo, impulso, vuelo y nuevamente amortiguación. Características de la fase. La fase 1, amortiguación. El pie del corredor toma contacto con el suelo apoyando todo el metatarso, mientras el centro de gravedad se inclina levemente hacia adelante. Fase 2, apoyo. El centro de gravedad del corredor coincide con la base de sustentación del corredor. La pierna apoyada en el piso se encuentra con sus 3 articulaciones flexionadas: cadera, rodilla y tobillo. Fase 3, impulso. Existe una extensión de las articulaciones flexionadas, cadera, rodilla y tobillo. El centro de gravedad sobrepasa la perpendicular mientras se despega la punta del pie del suelo. Fase 4, vuelo. A consecuencia del impulso, el pie en el suelo se mantiene en el aire mientras la pierna contraria realiza una acción de recogida, flexionando las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. En la amortiguación, nuevamente, el pie del corredor toma contacto con el suelo, preparándose para repetir la acción. Musculatura y articulaciones implicadas en la carrera. Tenemos la musculatura y articulaciones implicadas en las fases principales, donde tenemos la primera, de amortiguación, en cual podemos observar que la musculatura más utilizada son los cuádriceps, glúteo mayor, isquiotibiales, flexores plantares y erectores espinales. Podemos observar que el tipo de contracción que más se repite en esta fase es la excéntrica, exceptuando de los erectores espinales, que generan una contracción isométrica para generar una estabilización del torso. Tenemos la fase 3, el impulso. Tenemos cuádriceps, tríceps sural, glúteo medio, isquiotibiales, erectores espinales y musculatura abdominal. Siendo el agonista el cuádriceps, antagonista tríceps sural, glúteo medio tocaría como estabilizador, isquiotibial antagonista y los erectores espinales sinergistas. Aquí podemos observar que casi todos los tipos de contracción son concéntricas, exceptuando también el de erectores espinales, que sería una contracción isométrica. Tenemos la cuarta fase de vuelo, donde vemos al psoas ilíaco, sartorio, recto anterior del cuádriceps, tibial anterior y erectores espinales y musculatura abdominal involucrada. Tenemos como músculos agonistas al psoas ilíaco, sartorio, recto anterior del cuádriceps, como antagonista al tibial anterior y sinergista el erector espinal. Podemos ver que la mayoría de esta musculatura se centra en una contracción concéntrica. Los tipos de contracción son 3, los podemos identificar como isométrica, concéntrica y excéntrica. Articulaciones implicadas en la carrera. Las articulaciones principales involucradas durante toda la fase de la carrera en el tren inferior serían la articulación de la rodilla o femororotuliana, que es de tipo sinovial, género troclear, permite la extensión y flexión de la pierna, además proporciona estabilidad y amortiguación durante las fases de carrera. Articulación de la cadera o coxofemoral, tipo sinovial, género enartrosis. Con ayuda de los músculos que rodean la articulación, permite la flexión y extensión de la cadera, la cual es necesaria durante todo el recorrido de la carrera. Genera estabilización del tronco.
Articulación del tobillo o talocrural. Tipo sinovial. Género troclear. Nos proporciona flexibilidad y movilidad en el tobillo, lo cual nos permite una carrera óptima a través de la absorción de energía del impacto sobre el suelo. Calibración y medición del espacio. A la hora de realizar análisis biomecánicos es de vital importancia generar una buena calibración y medición del espacio donde se ejecutó el movimiento, con el objetivo de conseguir mediciones exactas o con el menor margen de error. Podemos ver que la medición del espacio era de 3 metros de largo, 2 metros de ancho, 1,63 m de altura. Aspectos cinemáticos en la carrera. La cinemática en la biomecánica se refiere al estudio del movimiento del cuerpo sin tener en cuenta las fuerzas que lo causan. En el contexto de la carrera, la cinemática se centra en analizar aspectos como la distancia total recorrida, velocidad, aceleración y trayectoria total de las diferentes articulaciones del cuerpo a analizar. En el contexto de la carrera u otras formas de movimiento humano, algunas variables cinemáticas clave incluyen posición, velocidad, aceleración, ángulo y tiempo. Para analizarlas se utilizan técnicas de filmación para capturar el movimiento de articulaciones, músculos y otras estructuras anatómicas claves. Estas imágenes se pueden analizar en detalle para comprender mejor cómo se mueve el cuerpo durante todo el movimiento, lo que puede ser útil para mejorar la técnica, prevenir lesiones y optimizar el rendimiento. En este caso, a través del software de Kinovea realizaremos un análisis completo de la distancia total, velocidad y aceleración de cada fase de la carrera. Distancia total. En la fase 1 podemos ver que la distancia de la cadera es de 0,23 metros o 23 centímetros, de la rodilla 16 centímetros y del tobillo 11 centímetros. La fase 2. Tenemos 35 centímetros en la cadera, 27 centímetros en la rodilla y 13 centímetros en el tobillo. Fase 3. Tenemos 73 centímetros en la carrera recorrida, 45 centímetros en la rodilla y 23 centímetros en el tobillo. Fase 4. Tenemos 107 centímetros de distancia recorrida en la articulación de la carrera, 81 centímetros de distancia en la articulación de la rodilla y 58 en la articulación del tobillo. Fase 5. Podemos observar que hay 148 centímetros ya de recorrido total de la cadera, 135 de recorrido total de la rodilla y 117 centímetros de recorrido del tobillo. Tenemos la velocidad. Podemos observar la velocidad por las fases. En la primera fase tenemos que está la velocidad de la cadera de 0,44 metros partidos por segundo, de la rodilla 0,32 metros partidos por segundo y del tobillo 0,10 metros partidos por segundo. En la fase 2 tenemos a la cadera con una velocidad de 0,48 metros partidos por segundo, la rodilla 0,31 metros partidos por segundo y el tobillo 0,06 metros partidos por segundo. Fase 3. Tenemos la articulación de la cadera con una velocidad de 0,55 metros partidos por segundo, la rodilla con 0,45 metros partidos por segundo y el tobillo 0,35 metros partidos por segundo. Fase 4 tenemos 0,56 metros partidos por segundo, 0,77 metros partidos por segundo en la articulación del tobillo y por último tenemos 0,78 metros partidos por segundo en la articulación de la rodilla. Fase 5. 0,57 metros en la articulación de la cadera, 0,86 metros partidos por segundo en la articulación del tobillo y 0,89 metros partidos por segundo en la articulación de la rodilla. Aceleración. Tenemos el gráfico de la aceleración de las tres trayectorias de las articulaciones analizadas. Ángulos. En el contexto biomecánico, la cinemática angular se aplica al estudio de las articulaciones y segmentos corporales. Por ejemplo, al analizar la cinemática angular de una articulación durante la carrera, se pueden obtener detalles sobre la amplitud del movimiento, la velocidad de rotación y otros aspectos que son relevantes para comprender la biomecánica del movimiento humano. A continuación veremos los diversos ángulos que forma la rodilla durante toda la fase del movimiento. Fase 1. Vemos el ángulo de la rodilla con respecto a la cadera y al tobillo
con 157,9 grados. Fase 2, 145,2 grados. Fase 3, 168,4 grados. 4, 109,4 grados. Fase 5, 42,7 grados. Podemos observar. Identificación de base de sustentación, centro de gravedad y centro de masa. El perfil de resistencia se refiere a la capacidad del cuerpo para mantener una determinada postura o realizar un movimiento específico sin fatiga excesiva. En el contexto biomecánico se analizan cómo los músculos, articulaciones y otros componentes biomecánicos interactúan para resistir fuerzas y mantener la estabilidad durante actividades físicas. A través de la identificación del brazo de palanca, brazo de momento y cálculo del torque, podemos identificar la incidencia que existe en la articulación, en este caso de la rodilla, a partir de las diversas fases del movimiento realizado. Para el cálculo del torque estimaremos el peso de la corredora en 60 kilogramos. Por ende tenemos que la fuerza total sería de 588 newton. La primera fase a analizar será la fase 2 de apoyo, teniendo un brazo de palanca de 29 centímetros con respecto a la articulación de la rodilla y el brazo de momento 0 centímetros. Por ende nos da un torque de 0. Fase 3. Impulso. Tenemos el brazo de palanca que mide 31 centímetros, brazo de momento 15 centímetros, por ende el torque nos quedarían en 8.820. La fase 4. Vuelo. Podemos observar que el brazo de palanca mide 33 centímetros, brazo de momento 16 centímetros. Por ende nuestro torque sería 9.408. El mayor torque existente en la articulación analizada sería el de la fase 4, de vuelo. Por ende, entendemos que en esta fase la articulación genera un mayor componente rotacional, es decir, mayor fuerza para girar o rotar en su eje. Su estudio es esencial para la prevención de lesiones mediante el análisis del gesto deportivo. Identificación de las leyes de Newton en la carrera. Primera ley de Newton. Fase de inicio. Cuando un corredor está en reposo y luego comienza a correr, la primera ley de Newton se evidencia en el cambio de su estado inicial de reposo a movimiento. Además, la inercia se manifiesta cuando el corredor intenta cambiar su velocidad o dirección. Segunda ley de Newton. Fase de impulso. Durante esta fase, la aplicación de fuerzas específicas al suelo, principalmente a través de la acción muscular, resulta una aceleración del cuerpo hacia adelante. La segunda ley de Newton se refleja en la relación entre la fuerza aplicada, la masa del corredor y la aceleración resultante. Tercera ley de Newton. Fase de vuelo y contacto. Al despegar el pie del suelo, fase de vuelo, las fuerzas hacia abajo generan una reacción hacia arriba que impulsa al corredor hacia adelante. Durante la fase de contacto, la aplicación de la fuerza hacia el suelo, hacia atrás, resulta en una reacción hacia adelante, propulsando al corredor. Conclusión. El análisis biomecánico de la carrera ha proporcionado una visión profunda de la mecánica del movimiento humano durante una corrida. Se observaron 5 fases principales donde podemos observar las distintas posiciones articulares durante el recorrido de la carrera. Entre ellas tenemos amortiguación, apoyo, impulso, vuelo y amortiguación 2, donde se analizó las características de cada fase e identificamos la musculatura principal implicada junto a sus articulaciones más demandantes. A través de la demarcación del centro de gravedad, masa y base de sustentación, podemos determinar que durante todo el recorrido la base de sustentación es muy reducida y en algunas fases inexistente. Por ende, se necesita una mayor implicancia en la musculatura estabilizadora que genere estabilidad en el sujeto para generar una correcta técnica de la carrera. Las variables cinemáticas como la posición, velocidad, distancia total y aceleración fueron fundamentales para entender la eficiencia y biomecánica del movimiento de las articulaciones analizadas, donde a través del seguimiento de la distancia, velocidad y aceleración de las articulaciones de rodilla, cadera y tobillo respectivamente, obtuvimos los datos necesarios para evaluar estas variables que nos permitirán generar una optimización de la técnica de zancada y el fortalecimiento muscular específico para reducir el riesgo de lesiones. El análisis del torque en articulaciones claves, como la rodilla, proporcionó información valiosa sobre la distribución de fuerzas y la eficiencia del movimiento. Se identificaron momentos específicos en la zancada, donde el torque mayor fue en la fase de vuelo, generando un mayor componente rotacional. Estas observaciones subrayan la importancia de considerar no solo la velocidad y distancia en el análisis de la carrera, sino también las complejas interacciones biomecánicas que afectan el rendimiento y la salud musculoesquelética. Este enfoque ofrece perspectivas valiosas para diseñar intervenciones específicas, mejorar la técnica y maximizar el rendimiento atlético, al tiempo que se minimizan los riesgos de lesiones a largo plazo.